Muy buenas y bienvenidos a un episodio más de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a estar hablando sobre cómo alcanzar, cómo buscar, cómo perseguir, cómo debemos pelear nuestra mejor versión como estratega. Como estratega ya no solo de... Como estratega ya no solo del trail running, ya no solo del asfalto, ya no solo del triatlón, ya no solo de el duatlón, de cualquiera de esos deportes que practicáis, sino estrategas de la vida. Porque el ejercicio lo que significa es compartir ya no solo esa parte de actividad, sino debes compartirlo con muchas otras actividades que al final supone justamente esto que te comento, que debemos buscar ser estrategas de cada uno de los aspectos, ya no solo de forma individual. Por eso digo que nosotros dentro del equipo no creamos planes de entrenamiento, creamos un estilo de vida que se debe combinar con los otros aspectos del entrenamiento. Porque entrenar simplemente, si lo basáramos en el volumen, en la cantidad del tiempo del ejercicio que debemos practicar, sería muy sencillo. Pero la cuestión es, ¿realmente tienes tiempo ilimitado para poder entrenar, para poder descansar, para poder alimentarte de la mejor forma y de la forma más sencilla posible? Probablemente no, o al menos yo y la mayoría de nuestros corredores, la mayoría de nuestros deportistas no lo tienen. Por eso al final trabajan con nosotros para hacerle la vida muchísimo más sencilla. Y esto al final es lo que quiero enseñarte aquí, es lo que busco compartir contigo en el podcast de Estrategas del Trail y Run. Y como te digo, hoy vamos a estar buscando esa mejor versión, cómo conseguirlo hacerlo de una forma más sencilla para que aprendas y para que disfrutes más, ya no solo del entrenamiento, sino también de tu día a día. Y antes de ello, quiero comentar los diferentes éxitos de nuestros deportistas durante este fin de semana. Intento siempre compartirte alguno de ellos para que te sientas más motivado y persigas aún más tus objetivos y disfrutes de lo que siempre decimos, no solo de la competición, sino también de todo ese proceso. Y ojo, que uno de los más interesantes es el último caso que tenemos en el día de hoy. En primer lugar, quiero comentarte pues el de Rafa Alcaide, que ha mejorado su marca en los 50 kilómetros de Bosques del Sur. Y ya no solo es que la haya mejorado, sino que respecto al año pasado ha conseguido bajar 1 hora. 1 hora de su vida ha conseguido disminuir dentro de esta competición. Y otro caso que me hace mucha alegría es que Dani Sánchez ha celebrado ya 1 año dentro del equipo de estrategas, consiguiendo no solo este hito, sino que además consiguiendo eso que siempre buscamos, pues incluso mejorar nuestras marcas personales en la media maratón de Carabanchel. O sea, un auténtico lujo poder ayudarle, porque muchas veces lo que nosotros estamos buscando, muchos corredores, es acumular más y más kilómetros. Ostras, ¿por qué tengo que hacer una distancia más larga si puedo hacer la misma pero más rápido? Eso también puede ser una forma de mejorar. Y de hecho, pues eso te permitiría incluso entrenar poco tiempo, o sea, menos tiempo, que en cambio si tuvieras que buscar competir para carreras muchísimo más largas. Y por último, quiero contarte el caso de María Pastor, que ha estado compitiendo en Travessa d'Encamp, la carrera corta de 7 kilometrillos, y una de las anécdotas más buenas, bueno, María de forma constante y la tenemos por el podium porque siempre está ahí peleando a machete junto a Antonio, sino que lo que más nos ha llamado la atención de este fin de semana es que en el último momento dejó pasar a la que iba tercera, ella iba tercera y dejó pasar a la que iba cuarto porque vio que iba con una niña y entonces como que se sintió que le iba a hacer muchísima más ilusión pues poder llegar tercera, ¿no? Y la dejó
pasar para que pudiera compartirlo con la pequeña y con su padre, ¿no? Así que me parece una anécdota fantástica, ¿no? Una anécdota muy, muy bonita, porque parece que los primeros siempre están buscando ganar y ganar y ganar y solo piensan en ganar y ganar y ganar. ¡Ostras! Qué bonito, ¿no? O sea, dejarle pasar ahí a su compañera, a otra persona, para que consiga subirse al podium y ella, en este caso, pues no poder subirse al podium y en cambio quedar en cuarta posición, pero disfrutando pues de toda la carrera, exprimiéndose al máximo y en el último momento pues dejarla pasar, ¿no? Qué bonito, y la verdad que nos ha encantado esta anécdota para esta semana. Y fantástico, o sea, dar la enhorabuena a todos los deportistas, a todo el equipo, de estar peleando ahí semana tras semana, disfrutando del proceso, que al final eso es lo importante, ¿no? De hecho, pues ahora mismo vamos a entrar en una época estival en España, esa época de verano, donde muchos deportistas, por desgracia, dejan de entrenar. Y claro, aquí, pues ya metiéndome en el punto de hoy, o sea, ¿por qué dejas de entrenar en verano? ¿Por qué dejas de hacer ejercicio en verano, no? Cuando esto lo estás haciendo por hobby, lo estás haciendo porque te gusta, porque te motiva a salir a correr por la montaña, por el asfalto, triatlón, nadar, o sea, cualquiera del ejercicio, ¿no? Y aquí viene pues la primera frase del día, ¿no? Dime quién eres y te diré lo que representas. ¿Un deportista necesita descansar en vacaciones? ¿Necesita descansar en el verano? ¿Necesita descansar en alguna época del año? Si eres deportista, si te gusta hacer ejercicio, yo creo que no, porque nadie te está obligando. Esto no es una obligación, esto es un placer. Entonces, ¿por qué vas a dejar de entrenar en alguna época del año si tú eres deportista, si tú corres? ¿Por qué ibas a dejar de hacer eso, no? O sea, al final, ¿qué es lo que buscas dejando de hacer esa actividad que te gusta cuando... Imagínate que durante todo el verano te pasas 2-3 meses sin entrenar, 2 meses. En realidad es que simplemente en un mes tus capacidades disminuyen muchísimo, tu VO2 max disminuye muchísimo, tu consumo de tu consumo máximo de oxígeno disminuye muchísimo, la capacidad de mover oxígeno disminuye muchísimo. O sea, hay un montón de factores que hemos estado hablando en algunos episodios, que es lo que se dice el desentrenamiento, se ve muy afectado en tu cuerpo a la hora de parar. Entonces, ¿cómo te permites hacerte a ti mismo dejar de entrenar, no? Al final, si tú te representas como una persona que le gusta el ejercicio, no puedes dejar de hacerlo, porque tú eres una persona que tu día a día es hacer actividad física, ¿no? Entonces, lo que nos debemos preguntar es que si yo lo que estoy buscando es tener una estructura de entrenamiento, si yo lo que estoy buscando es mi mejor versión como deportista, como persona, ¿cómo voy a dejar de realizar ese tipo de cosas que me gustan, que me hacen mejor persona, que me hacen sentir bien? Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir bien? El ejercicio. Perfecto, pues no lo dejes. No lo dejes. ¿Cómo lo vas a dejar? No lo dejes, no te hagas eso. Y por otro lado, si nosotros nos cuesta empezar a realizar ejercicio, nos cuesta empezar esa actividad de nuevo tras un periodo, o en cambio estás empezando a hacer ejercicio y te cuesta, debes tener en cuenta que lo que nosotros tenemos que buscar es repetir de forma constante tareas para hacerlas más sencillas. Es normal que una persona que está empezando a correr, bueno, normal no, lo que no es lógico es que una persona que está empezando a correr quiera empezar, por ejemplo, con 30, 40, 50 minutos. Lógicamente, empezar con esa cantidad de tiempo no la vas a poder mantener de forma normal a lo largo de las semanas. ¿Por qué? Porque no has creado el hábito y tu cuerpo, además, no está preparado para ello. Puedes estar sufriendo durante 40 minutos varios días a la semana, pero ¿qué pasa al cabo de unas semanas? Que es muy muy duro y acabas dejándolo. ¿Eso por qué sucede? Porque la progresión ha sido muy muy fuerte. Entonces es lo que no te permite crear ese hábito desde cero, y por eso tantas veces cuando estás queriendo empezar a hacer carrera, pues al final lo acabas abandonando. O tal vez tú no, pero alguno de tus amigos probablemente le haya pasado y dice, es que correr no es para mí, es que correr es durísimo. No, ojo. Es que no es que correr sea durísimo, no es que correr sea muy complicado, sino que
la progresión que has tenido ha sido por encima de tus posibilidades. Eso es lo que sucede realmente. Al final, cuando nosotros queremos cambiar nuestro día a día tenemos que tomar decisiones diferentes. ¿Eso qué significa? Que cuando buscamos instaurar nuevos hábitos, lo que necesitamos es ir cambiando la forma de pensar, ¿vale? Ir cambiando la forma de actuar dependiendo de lo que estás haciendo. Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Mira, por ejemplo, para que veas la diferencia entre tener un hábito que no puede ser muy bueno, o sea, que no es muy saludable, que digamos, y en cambio, cómo nos cuesta quitarlo, ¿vale? Cómo nos cuesta huir de él. ¿Por qué? Porque tenemos esa sensación de placer, ¿vale? ¿Qué sería? Pues, por ejemplo, el teléfono. Seguro que recibes mensajes de forma constantes y la realidad es que supone una pérdida de tiempo, ¿no? Te obliga a no estar pendiente de la conversación que tienes con otra persona o, pues, por ejemplo, escuchar el podcast y estar atento a lo que estoy comentando yo en el podcast o en el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros tenemos el primer problema es que recibimos ese mensaje, ¿no? Entonces nuestro cuerpo de repente dispara una señal que nos hace mantenernos atentos a eso. Luego, ¿qué sucede en tu cuerpo? Pues que de repente en tu cabeza deseas ver ese contenido del mensaje, deseas ver qué está sucediendo en ese momento. Entonces, lo que supone es que creamos una respuesta. ¿Y esa respuesta cuál sería? Coger el teléfono y leer el mensaje. Y por último, la recompensa de realizar eso, ¿qué sería? Pues nosotros satisfaceríamos ese deseo de haber leído ese mensaje y saber exactamente lo que pone. Por ejemplo, a la hora de instalar nuevos hábitos y nuevos enfoques, ¿qué realizaríamos? Pues nosotros, si quisiéramos ir a correr, algo tan sencillo sería ponernos unas zapatillas y entender qué supondría para nosotros realizar ese tipo de actividad, ¿vale? Voy a explicarte cuáles serían los 4 pasos para hacer esto de forma sencilla, cuando nosotros estamos intentando instalar hábitos en nuestro día a día que nos permitan tener una mejor versión de nosotros mismos. Pero antes de todo esto, debes tener en cuenta un apartado muy importante. ¿Por qué quieres hacerlo? O sea, por ejemplo, ¿por qué quieres tener un entrenamiento de forma estructurada? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que supone para ti? Pues te hace ilusión acabar una competición y llegar a meta y poder abrazar a tu hijo sin estar derrumbándote a medida que pasan los kilómetros. ¿Quieres llegar a meta con una sonrisa como si no hubieras hecho nada y al día siguiente poder ir a trabajar? ¿Quieres tener una estructura de entrenamiento que te permita saber qué estás haciendo todos los días y no tener que preocuparte? ¿Quieres demostrarle a tu hijo o a tu hija que puedes hacer ejercicio de forma constante y que disfrutas de tu día a día? Cada uno tiene una perspectiva, pero simplemente correr no lo es. No corres por correr, corres por algo. Porque si corres por correr, es muy probable que a lo largo del tiempo lo acabes dejando. Tiene que haber algo más detrás. Tiene que haber un porqué. Y te voy a poner otro ejemplo. No sé si lo sabrás, pero yo llevo muchísimos años trabajando a través de internet, ayudando a diferentes deportistas. Llevo pues unos 8 años, imagínate, hace mucho, mucho tiempo. Y uno de mis objetivos de por qué yo empecé a trabajar a través de internet era porque quería combinar mis diferentes pasiones. Poder trabajar de lo mío, ¿vale? Ese era un objetivo, poder trabajar de lo que yo había estado estudiando y de lo que me había estado formando durante tantísimos años. Y otra era poder viajar alrededor del mundo sin parar. Yo tenía esos 2 objetivos, ¿no? Y la única forma que podía conseguir combinarlo las dos era a través de internet. Entonces eso sucedió hace 8 años, hace mucho, mucho tiempo. La única forma de poder combinarlo era esta. Y al final, ¿qué te quiero decir con esto? Que tenemos que buscar soluciones para conseguir nuestras mejores versiones. Si yo lo que estoy buscando es
poder ayudar a otras personas a través de internet para conseguir viajar, pues ostras, ¿cómo no voy a dejar de hacerlo? ¿Cómo no voy a dejar de hacer esto? Si puedo permitirme hacer la otra parte también. Mi gran objetivo es ese. O sea, poder estar viajando siempre que yo quiera. Y encima, poder trabajar de lo que me gusta, con la empresa de estrategas, ¿no? Entonces, jolín, me apasiona un montón poder hacerlo porque me permite hacerlo todo lo que a mí me apetece. Por eso, pues estamos aquí todas las semanas, ¿no? Entonces, al final tienes que buscar ese porqué, que te haga levantarte pues un día a las 6 de la mañana o como he estado durante muchísimo tiempo yo, el cual trabajaba prácticamente todos los días. Imagínate que me obligaran a hacerlo, pues seguro que no lo haría, ¿no? Entonces, debes entender por qué quieres hacer ejercicio, qué es lo que supone para ti. Entonces, voy a contarte cómo sería ese paso a paso. Primero de todo, para instaurar nuestros hábitos y conseguir esa mejor versión. Primero de todo, hacer ese hábito, ese deseo obvio. Al final, este primer paso se trata de hacer ese hábito que sea muy sencillo y fácil de iniciar, que no suponga un problema. Y al final, para lograrlo, ¿qué buscamos? Pues una técnica que se dice la de señalización. Esto implica, pues, identificar esas señales claras en tu entorno que te recuerden y te motiven a realizar eso que estás buscando, eso que quieres instaurar en tu vida. Por ejemplo, en la parte de correr, pues, ¿yo qué quiero hacer? Salir a correr todas las mañanas. A primera hora, en cuanto me levante, patapam, salgo. Pues, ¿qué tengo que hacer? Poner mis zapatillas, mi ropa deportiva muy cerca de la puerta antes de salir a correr. Preparar mi café antes de salir a correr, ¿no? Pues esto te crea una señal clara y tangible que estás viendo de que es hora de salir a hacer ejercicio en cuanto te despiertes. Paso 2. Hacerlo atractivo. Ese segundo paso se enfoca en hacer que el hábito sea atractivo y que sea gratificante para ti. En esta parte, ¿qué buscaríamos? Pues la idea sería asociar ese hábito con una recompensa o incluso un placer inmediato. Puedes hacer esto pues combinando ese hábito con algo que disfrutes. Porque si no disfrutas, al final no lo vas a seguir haciendo de forma constante. Por ejemplo, si te gusta escuchar música, si te gusta escuchar un podcast, si te gusta hablar por teléfono con algún amigo, en concreto o con tu pareja, puedes reservar este espacio para hacerlo, exclusivamente cuando estés corriendo. De hecho, yo eso mismo lo hago. Pues escucho música o escucho podcast o llamo a alguna de las personas para que sea muchísimo más atractivo y motivador. Paso 3. Hacerlo sencillo. El tercer paso se trata de hacer que ese hábito sea lo más fácil y conveniente posible de realizar. Es decir, vamos a buscar eliminar todas esas barreras y fricciones que puedan dificultar la elección de ese hábito, de ese deseo que intentamos instaurar, como por ejemplo el de correr. O bueno, si quisiéramos establecer ese hábito, imagínate, de beber más agua durante el día, pues ¿qué deberíamos hacer? Pues dejarlo en nuestro escritorio, llevarlo en la mochila o en la mesa de noche. Al final, de esta manera, será muchísimo más fácil que puedas beber agua y que la tengas disponible. Y será, pues lógicamente, más sencillo que bebas con regularidad. Paso 4. Hazlo satisfactorio. El cuarto paso se centra en hacer que ese hábito sea satisfactorio y gratificante a largo plazo. Y aquí es donde entra el juego de la recompensa. El seguimiento de tus progresos. Puedes establecer esas recompensas para ti mismo cada vez que completes con ese hábito deseado. Por ejemplo, después de completar una semana de correr, todos los días puedes darte un pequeño premio o celebrarlo de alguna manera. Además, llevarías un registro de tus hábitos y progresos. O sea, deberías llevar un registro, ¿no? Ya sea pues a través de una aplicación, o sea, un Training Peaks, un Train to Go, o sea, cualquier aplicación. Y esos hábitos y progresos te permitirán ver cómo estás avanzando y te motivará a seguir adelante de forma
constante. Siguiendo al final estos últimos 4 pasos que te he ido comentando, podrías construir de forma sencilla esa parte de ir a correr y esos hábitos sólidos y duraderos. Recuerda que la clave está en la consistencia y en implementar todos esos pasos de manera repetitiva hasta que se conviertan en parte de tu día a día, de tu rutina. Y una forma muy sencilla de hacer esto es teniendo un entrenador, ya no sea pues nosotros, sino algún entrenador que te ayude a tener una estructura de entrenamiento que te permita saber exactamente lo que tienes que hacer. Y eso hará que sea mucho más sencillo establecer cualquier tipo de objetivo, ya sea en el ámbito deportivo o ya sea en el ámbito de la vida. Y compártelo con tus amigos para que puedan disfrutar aún más de esa parte del ejercicio y del estilo de vida de forma saludable. Espero que te haya parecido interesante el episodio de hoy y si es así, ojalá que lo puedas compartir con algún compañero para que lleguemos a más personas y que le pueda ayudar aún muchísimo más. Muchísimas gracias, un día más aquí contigo y con el resto de estrategas. Un fuertísimo abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!